Señor embajador, qué gusto saludarlo y muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que están sintonizados con su frecuencia. Señor embajador, ¿qué significado arroja para el pueblo de Ucrania una tragedia que en 1986 cimbró al mundo? Es una tragedia no solamente para Ucrania, sino para todo el mundo. Mira, el 26 de abril exactamente, hace 30 años, 2016, ahora en todo el mundo se conmemora, es el 30º aniversario de la tragedia de Chernóbil. Es que hoy, en víspera de esta fecha, les propongo recordar esta página trágica de la historia de Ucrania en Europa en general. Este accidente en el central nuclear de Chernóbil, que ocurrió el 26 de abril de 1986, fue uno de los mayores desastres ambientales en la historia de la humanidad, no solamente de Ucrania. Por su magnitud, constituye el accidente más grave de carácter tecnogénico y ecológico de la civilización. En consecuencia de esta catástrofe, quedaron irradiadas más que 145.000 kilómetros cuadrados de los territorios. El número de damnificados asciende a 5 millones de personas, pueden imaginar. Los nucleidos radiactivos contaminaron más de 5.000 ciudades, aldeas y villas, de las cuales más de 2.200 con la población de 2,5 millones de personas están en el territorio de Ucrania. Y como resultado de esa explosión de la unidad número 4, reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, se cambió sustancialmente la situación radiológica en muchos países europeos, no solamente en Ucrania. Por ejemplo, en mayo de 1986, alrededor de 200 tipos de isótopos radioactivos se trasladaron a distancias de miles de kilómetros y se registraron en todos los países del hemisferio norte, en una zona de Pacífico, de Atlántico y hasta el océano glacial ártico. Y desde el día 27 de abril de 1986, el gobierno de Ucrania evacuó a la población de las ciudades de Pripyat y otros aldeas y poblados ucranianos dentro de la zona de 30 kilómetros de esta planta, en torno a las centrales atómicas, alrededor de 100.000 personas. Y otro factor que formó en la sociedad ucraniana una gran tensión social y psicológica, como entienden, en aquel tiempo, era la ocultación o secretismo por las autoridades oficiales de Moscú de la información real sobre la catástrofe de Chernóbil. Si me permiten algunas palabras, la catástrofe de Chernóbil provocó grandes daños y pérdidas en la esfera social y en las economías de los países de ex Unión Soviética, así como de otros países del mundo. El accidente que tuvo la máxima magnitud de 7, según esta escala de accidentes nucleares, destrozó la vida económica, tanto industrial, habitual en muchas regiones. Originó la reducción considerable de la población, de producción de energía eléctrica, causó grandes pérdidas a la industria, agricultura, medio ambiente, incluidas las aguas freáticas. Fue registrado el uso de 5.000 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y casi 5.000 kilómetros cuadrados de bosque. En el año 1986 fueron evacuados 116.000 personas, lo cual hizo necesario resolver el problema de construcción de vivienda para todos estos evacuados. Y en los años 1986 hasta 1907 fueron construidos 5.000 departamentos y 800 locales sociales, entre escuelas, hospitales, etcétera. En vez de la ciudad abandonada de Pripyat fue construida nueva ciudad, el nombre de Slavutich. Para el periodo entre 86 y 89, el monto total de las pérdidas y gastos directos de todas las fuentes de financiación fue de $12.5 millones.
Y las pérdidas directas, como digo, bienes, muebles, inmuebles, obras industriales y todo, solo en la zona de esos 30 kilómetros alrededor de Central Atómica Eléctrica alcanzaron $1.500 millones. Los gastos directos, por ejemplo, de Ucrania para la liquidación de las consecuencias de la catástrofe en el periodo de 86-91 sumaron $6.000 millones. Y pues, durante los últimos 20 años los gastos han alcanzado $10.000 millones. En algunos años los gastos relacionados con la superación de las secuelas de Chernóbil llegaban a constituir entre 8 y 10% del presupuesto nacional. Al mismo tiempo es muy difícil estimar los volúmenes de las pérdidas indirectas causadas por la no utilización de las tierras fértiles y recursos de agua y bosques de la zona afectada. Señor embajador, ¿aprendió en la humanidad este capítulo que afectó a Ucrania en una condición diferente a la actual, puesto que en ese momento formaba parte de una unión de repúblicas, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Pues claro que sí, entendieron todos, y no solamente los vecinos de Ucrania, sino también el mundo entero. Pues mira, en septiembre de 1990 fue firmado un acuerdo entre el gobierno de Ucrania y la Agencia Internacional de Energía Atómica relativa a la investigación de las consecuencias del accidente de Chernóbil. Dicho acuerdo dio inicio a la cooperación internacional dedicada al tema de Chernóbil. Más tarde la asistencia internacional se proporcionaba en tres formas, humanitaria, técnica y, claro, financiera. La ayuda humanitaria consistía en equipos médicos, medicamentos, saneamiento de los niños víctimas de la catástrofe, investigación de las consecuencias médicas y medioambientales. Esa ayuda fue brindada tanto por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Europea, por ejemplo, este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNESCO, tanto como por varios países separados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania, Francia, España, pues, entre muchos otros. En muchos países europeos las familias durante varios años invitaban a los niños víctimas de catástrofe para veranear y mejorar su salud. La prestación, por ejemplo, de la asistencia técnica y financiera se intensificó después de que el gobierno de Ucrania y los gobiernos de los países de G7 firmaron en Ottawa, Canadá, el memorándum de entendimiento acerca de la clausura de esta central de Chernóbil. Este documento fijó los principios de la cooperación entre Ucrania y G7, exactamente destinada a la búsqueda, la movilización y la recolección de los recursos financieros necesarios para cerrar la central. Las principales tareas que siguen siendo de actualidad son la desactivación completa de la central atómica de Chernóbil y la transformación del sarcófago, si me entienden, de cobertura, protección, protector refugio, digamos, en una obra ecológicamente segura. Este sarcófago fue construido entre abril y octubre de 86, en las condiciones extraordinarias, y inmediatamente después de las explosiones, nadie ni sabía qué había que construir y cómo hacerlo. Entonces la humanidad no tuvo ninguna experiencia en la protección contra ese tipo de amenazas. Y este nuevo refugio, este sarcófago, que será una obra de ingeniería civil sin par en el mundo, proyectada y ejecutada por varias empresas financieras internacionales, deberá ser concluido según ahora que están programando, según la cronograma actual, a finales de 2017, que es el año que viene. Mira, en el 15 de septiembre de 2000, Ucrania, manifestando la buena voluntad y al mismo tiempo
cumpliendo las disposiciones del Memorando de Ottawa, hizo un importante paso hacia la desactivación completa del central de Chernobyl. Los 3 reactores de Chernobyl fueron parados antes de que expirara el plazo proyectado de su funcionamiento. Señor embajador, respecto a ese capítulo que aún arrastra la historia y el actual conflicto que vive su nación agredida por potencias externas y grupos terroristas externos, ¿qué mensaje puede enviar a la audiencia? Pues hay que recordar que en el 97, en conformidad con el Memorando de Ottawa, en este Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, BERD, fue creado el Fondo de Chernobyl Refugio. Dicho fondo está destinado a la acumulación y administración de las contribuciones de los donantes. Y en abril de 2011, en Kiev, capital de Ucrania, fueron celebradas 2 reuniones de alto nivel, la conferencia de donantes para recolección de fondos para los proyectos de Chernobyl y la cumbre sobre el uso seguro e innovador de la energía nuclear. A los eventos asistieron los representantes de más de 100 países y organismos internacionales. Y estos días, ahora, en Kiev, se celebra la conferencia internacional de los donantes para reunir fondos adicionales con el objetivo de construir el depósito para el combustible nuclear utilizado. Más de 20 países participan en este evento, en particular los países de G7, así como la Comisión Europea y este Banco BERD también. Y pues para dar un mensaje, ¿qué puedo decir? Que Chernobyl para Ucrania no es apenas una tragedia nacional, es una gran responsabilidad. Ucrania sufrió en su propia experiencia todos los horrores de esta catástrofe nuclear. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para unir los esfuerzos de los países del mundo con el fin de elaborar una estrategia común del uso seguro de la energía atómica. La experiencia muy positiva de la colaboración internacional en el caso de Chernobyl nos da esperanza de que este paradigma nuevo esté basado en los principios de la responsabilidad común, la solidaridad, la transparencia y la unión de los esfuerzos entre todos los países del mundo. Solo así podemos evitar que las tragedias semejantes a Chernobyl se repitan en el futuro. Finalmente, Su Excelencia, señor embajador de Ucrania, para países como México y otras naciones que apuestan al empleo de la energía nuclear para producir precisamente electricidad, ¿cuál sería su mensaje? Bien, claro que esos no solamente países que apuestan, no pueden decir que apuestan, a veces simplemente no pueden rechazar esa energía atómica por ahora. Pero el mensaje es el siguiente, que hay que juntos, unidos, encontrar otros nuevos fuentes de energía alternativa. Pues no necesitamos usar para siempre esa energía atómica porque es realmente inseguro. Es algo peligroso para cada persona que vive en este mundo, para todas las naciones, para todos los países. Hay que encontrar a veces lo que no quieren algunos empresarios o políticos, pues dejarnos encontrar o usar nuevas energías alternativas, pero al mismo tiempo pues ellos quieren pues, tener ganancias de seguir así. Pero al mismo tiempo hay que pensar en primer lugar sobre la seguridad de cada persona, de cada persona y de hijos y nietos de cada persona en este mundo. Hay que pensar sobre la ecología internacional, mundial, y pues ese es mi mensaje. Muchas gracias, señor embajador, por tomar esta llamada telefónica a ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, y estará usted emplazado para que nos visite cuando su tiempo le permita en la cabina que es suya, ABC Radio. Estoy a su plena disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes para usted, señor embajador. Hasta luego. Así lo dice La Voz, donde tu voz hace la noticia. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación.
Información con sentido. ABC.